Bienvenidos a este canal de expresión de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Diálogos con Libertad, de nuevo con ustedes, y nos acompaña Mario Antonio Sandoval Samayoa, 2 veces presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, literato, columnista, y pues nos recibe en su casa. Mucho gusto, Mario Antonio. Muchas gracias, Ana Julieta. Gracias. Entremos en materia. Ajá. ¿Cómo ve usted el periodismo actual? ¿Cómo ha cambiado desde el tiempo que la APG pues, se pronunciaba? Todavía existían los teletipos y en los estatutos se hablaba de que se mimeografiara la información inmediata. Uh-huh. Bueno, mire, el periodismo no puede escapar a la tecnología instantánea. En ese sentido, no podemos quejarnos porque es imposible regresar a las máquinas, por decirle a las maquinitas esas de papel. O sea que la tecnología lo que hace es facilitar, a reducir el tiempo, etcétera. Pero los principios se tienen que quedar igual. El problema de la tecnología ahorita es que no se están respetando los principios del periodismo, que siguen siendo los mismos. O sea, la esencia es igual, la forma de presentarla es antes. Por darle un ejemplo, antes voy a decir, el periodismo, entre comillas, se hacía amarrándole un mensajito a una paloma mensajera, ¿verdad? Y ahora se hace con apachando una tecla con un iPhone. En un iPhone. El problema, como yo le digo, es que en este momento la proliferación de la tecnología tiene 2 cosas, a mi juicio, que es una moneda de dos caras. Una cara es que facilita la comunicación de la gente, facilita el envío de mensajes, de opiniones, de ideas. Y la otra está en que esto es en demasía, que no hay ningún control, no hay ninguna forma de comprobación de lo que se está diciendo. Entonces, desafortunadamente, al lado de los medios de comunicación electrónicos, que son serios, que llenan esas cosas, cualquier gente agarra una iPhone y dice lo que se le da la gana. Y se divulga literalmente al mundo entero. A veces es por error, a veces, pero sobre todo es por mala fe. Y ahorita eso ha dado la cosa de una industria de los netcenteros que ya sabemos lo que son. Entonces resulta que cuando el lector, el público, dice que lo mismo le da recibir algo en el correo electrónico o en el celular que esté avalado, digamos en Guatemala por Prensa Libre o por el periódico o por La Hora, a otro que no responde a nada que sea real, sino que son un par de gentes que se inventan un numerito y se lo dietan. Otro problema que tiene la tecnología es que es utilizada para los que no son periodistas ni informadores, sino activistas de un criterio económico, político, religioso.
Entonces, ahí se cumple aquello que dijo Humberto Eco, que dijo que antes lo que era las tonterías que se decían en una conversación de cantina, entre cuatro amigos, ahora eso se manda y se vuelve tendencia mundial. Y la falta de educación, la falta de criterio, la inocencia, si usted quiere también, del lector es creer que todo lo que está poniéndose ahí es real, que todo lo que está poniendo es verdadero y que no tiene mala intención. Por esa razón, ya ve usted, los gobiernos, los partidos políticos, todos los mensajes religiosos, que son especialmente terribles también, vienen y afectan a lo que conocemos como la verdad, que también sabemos que la verdad no es una ni es única, sino que es una verdad un poco relativa, digamos. Yo me recuerdo que Vinicio Cerezo, un expresidente, decía la verdad verdadera. ¿Se recuerda? Sí, sí, él lo decía por una broma, pero sí es algo eso. Y es que la verdad, desde mi punto de vista, por ejemplo, imagínense en una elección, digamos, pierde un candidato y gana otro. ¿Cuál es la verdad? ¿Que el candidato A ganó o que el candidato B perdió? Yo le digo, las dos son verdades. De cada uno. Y si yo soy partidario en el fútbol, digamos, de un equipo, pues yo digo, mi equipo perdió. Y ustedes del otro equipo, y ustedes dicen, mi equipo ganó. Cuando yo he observado mucho los grandes periódicos internacionales, y voy a mencionar al New York Times, por ejemplo, o al Washington Post, periódicos que yo leo, siguen manteniendo la esencia del buen periodismo. Hay otro problema que está causando, y es que hay otro problema que está causando daños al periodismo, y es en este momento el daño que causó la pandemia. Que hay muchos periódicos murieron. ¿Por qué? Porque sus lectores ya no tuvieron dinero para comprarlo, porque sus anunciantes ya no tuvieron dinero para invertirse, y hay muchos periódicos que después de ser instituciones a veces hasta de más de 100 años han fracasado. A todo eso se agrega puede decir, un desinterés de los jóvenes en la prensa escrita, cosa que es lamentable. Ya no leen mucho. Pero no quiere decir que no lo hagan, es que no leen periódicos escritos, pero sí leen en el teléfono celular. Dice, quiero leer a ver qué pasó ayer en el Congreso, qué pasó ayer, voy a averiguar en qué me puede afectar. Y entonces lo miran y lo están leyendo. Por eso es que la prensa se ha vuelto digital también. Sí, entonces, mire, yo no le tengo miedo en ese sentido a la tecnología, le tengo miedo a los que usurpan el papel del periodista, que, como repito, no es mejor o peor periodista porque no utilice la maquinita de escribir de papel, ¿verdad?
sino porque lo que haga y el objetivo que tenga va a ser de una manera malintencionada o profesional. Perfecto, Mario Antonio. Hablemos de su papel dentro de la Asociación de Periodistas de Guatemala, 2 veces presidente. Lo que usted logró para nuestra Casa del Periodista, yo entiendo y recuerdo que se hacían gestiones institucionales y APG ha tenido siempre un respaldo en la sociedad guatemalteca. Hábleme de su contribución a la APG. Bueno, mire, mi papá fue uno de los fundadores de la APG y entonces yo estoy relacionado con la APG desde que era niño. Después, en el año 69, entré a la APG y sigo estando ahí. Después me interesó dirigirla, y las elecciones en la APG en ese tiempo eran muy interesantes, primero porque eran elecciones entre amigos que pensaban distinto, pero que eran aliados, era una asociación gremial, ¿no? Y lo que pude contribuir, bueno, cositas como por ejemplo el techo de la APG está con muchas goteras y no sé qué, entonces hicimos gestiones para que lo cambiaran, y el Ministerio de Comunicaciones, Eduardo Boizueta se llamaba el ministro de Comunicaciones en ese tiempo, fue en el 86, 7, una cosa así, y se arregló. Pero otra cosa que nosotros hicimos fue tratar de que la APG mantuviera ese lugar que había tenido desde su fundación. Cuando nosotros analizamos la historia de la APG, vemos que los fundadores, y unos 25 años después, o algo así, un poco más tal vez, sí, de veras eran la generación de los que eran periodistas, pero además eran literatos, además eran escritores, además, que no es lo mismo, no es lo mismo. Es más, la tesis que yo escribí se llama, para la licenciatura mía, se llama La cercana lejanía entre periodismo y literatura. No es lo mismo. No es lo mismo. Los fines no son los mismos, el uso del lenguaje, etcétera. No voy a hacer con eso. Pero después, fíjese que la APG empezó a tener problemas cuando algunos grupos empezaron a verla no como una institución gremial, sino como en una institución laboral, ¿verdad? Y entonces que estaban los periodistas que, por haber fundado medios de comunicación, se veían también, además de periodistas, eran empresarios, digamos, del periodismo. Mini empresarios, porque sí. hubo el boom de los radioperiódicos. Sí, estaban los radioperiódicos, etcétera, y estaban los otros, y ahí se rompió esa asociación gremial, y lamentablemente nunca se imaginó, los que estaban ahí, nunca imaginamos hasta dónde iba a llegar. Después vino una etapa en la cual ya personas que eran primero, voy a decir, dirigentes sindicales o activistas políticos, ¿no? Primero, y después se hicieron periodistas a través de columnas y a través de ser columnistas y algo, entonces llegaron ahí. Yo no los estoy criticando, pero eso fue una cosa que le causó daño a la APG.
Después, como le digo, otra cosa que tengo yo que decir también es que lamentablemente la APG no se actualizó tecnológicamente cuando debía haber por eso me da mi gran gusto saber de este programa y saber que ya se tienen estas comunicaciones, voy a decir, instantáneas, porque eso se debe haber hecho antes. Debo decir que en realidad la prensa en general en el mundo nunca se imaginó que fuera a llegar esa tecnología hasta donde llegó. Y entonces ahora, me le voy a poner un ejemplo, cámaras que además de cámaras son cámaras de filmar, cámaras fotográficas. Ajá, son sí. cámaras de filmar. iPhone. Los iPhones, ¿verdad? Entonces ya todo eso es una facilidad enorme y yo la miro como algo positivo. Porque tiene una formación académica y es la diferencia que veo yo, además de los net centers, los llamados influencers, que alguien va al parque, se toma una foto, la envía y está quitándole también papel al periodista que no se ha sumado al tema de la tecnología. Sí, mire, para mí la palabra influencer, aparte de que me cae muy mal porque es en inglés y sí. Yo creo que el español tiene palabras, pero bueno. Es cualquiera. Y además, influencer, alguien que influye, que es influir. Para bien o para mal. Exacto, hacer que alguien haga algo o no sé, eso no tiene ninguna relación con el periodismo. Pero lo están haciendo. ¿Sí? Hay una cosa que es bien interesante, mire, en estos momentos una de las partes más importantes del periodismo es el periodismo de opinión. Las columnas periodísticas cada vez tienen más importancia y deben tener más importancia, porque ahí sí, no importa que una persona no sepa de periodismo, pero sí puede saber del tema que se le está diciendo. Un economista. Sí, pues un economista, un experto en arte, un experto en... Eso creo yo que es muy bueno, lo cual no quiere decir que en las notas periodísticas vaya reflejada la opinión del que le escribió y vaya cargada de adjetivos y de cositas así que le quitan la equidistancia necesaria que debe tener la actividad periodística cuando es profesionalmente hecha. Porque de no tener la experiencia y va en forma ideológica influenciando, porque la opinión pública pega en los diferentes públicos, ¿verdad? Sí, mire, acuérdese que este es un viejo tema que es noticia. Ya lo acabamos de hablar, ¿qué es noticia? Que el equipo A perdió o que el equipo B ganó. Las dos, ¿verdad? ¿Qué es noticia? Y luego fíjese que otra cosa que es muy importante que tiene que ser ahora es que hay que saber primero tener el conocimiento y un poco la experiencia de saber en qué casos la noticia no es tanto el hecho en sí, sino como sus consecuencias. Entonces, la elección de este señor X en un cargo, alcalde, diputado, no sé qué, miembro de un magistrado que está ahorita. Ahora que está, eso, la noticia es los
consecuencias que va a tener. Y a todo eso se tiene, y además tiene que hacerse en un tiempo de inmediato, porque antes pues había un poco más de tiempo para pensar, para analizar, pero ahora que es prácticamente todo instantáneo, todo, ¿cómo se dice? Transmitir y hablar cuando en tiempo real, digamos. En tiempo real. Y eso se puede ver, digamos, en el caso de la televisión, cuando un reportero se equivoca y en el nombre de alguien, por ejemplo. Es decir, y estamos en vivo. No se puede decir lo que no se puede parar, porque el señor no se llama Juan Yamatei, sino que se llama Guillermo Yamatei. Sí. No, tampoco, se llama Alejandro. No, y lo vemos en la televisión abierta, que en nombre grande está equivocado la persona que están presentando, ¿verdad? Y así, pero mire, dicho eso, le digo que el periodismo sigue siendo una actividad apasionante. Apasionante. Es un pequeño vicio que no se quita. Y los periodistas hay de dos clases. Unos los que se mantienen toda su vida haciendo eso, y otros los que recapacitan y se van luego. Hablando del tema de periodista y recordando el principio de la entrevista, que usted desde niño se involucró en el periodismo porque su papá es uno de los fundadores de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Cuando yo le digo qué significa para usted el Día del Periodista y lo asociamos con su cumpleaños, Mario Antonio. Sí, imagínese usted que yo resulto que cumplo años el Día del Periodista, pero y la razón es porque el 30 de noviembre de 1729 salió la Gaceta de Guatemala. O sea que no tengo yo nada que ver en ese asunto. No voy a decir que la pusieron así en homenaje a mí, por favor, no es eso. Mire, para mí el periodismo fue la actividad que yo quise hacer siempre. Estoy convencido que hacer periodismo es hacer historia a la carrera. Y lo que me gusta es esa cuestión de la limitación del tiempo, la agonía de la redacción que le ha pasado. La agonía de la redacción. Y ahora pues yo estoy, digamos, dedicado a mi columna Catalejo, básicamente. ¿Cuántos años tiene esa columna? Mire, ay. ¿Y por qué le puso Catalejo? Ahí le voy a decir. Mire, no, fíjese que no recuerdo, pero son más o menos unos 30 años. Son más o menos unos 30 años. Es que cuando... 1980 y algo. No. Un poquito después. ¿Los 90? 90, digamos. Entonces, fíjese que... ¿Y por qué le puse Catalejo? Porque, como se sabe, el Catalejo eran aquellos lentes de larga vista que tenían los marineros. Ajá. Y con el que miraban y les servían para ver, y yo decía, voy a agarrar de todo el panorama, voy a agarrar ese pedacito y voy a hablar sobre ese pedacito. Y por eso es lo que leemos constantemente, esa columna que lo despierta cada día y dice, bueno, hoy el tema de las Cortes continúa y aborda todo el... Sí, mire, eso siempre tiene que ser así. Es decir,
el tema político en un país como Guatemala es importantísimo. Claro. Ahorita en Guatemala, desafortunadamente, no se practica la política, sino se practica la politiquería, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ah? Y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, se abrió la puerta a los partidos políticos, que fuera fácil hacerlos pensando que de esa manera iban a haber más formas de pensamiento y no sé. Porque en el tiempo que se habló eso, los partidos políticos eran ideológicos, ¿verdad? Tenían su línea de pensamiento. Ahora la verdad es que no. La verdad es que cuando usted mira la diferencia de la línea de pensamiento de todos los, bueno, con excepción de grupos como WINAC o como ¿cómo se llama? Semilla, que son de un pensamiento definido, pero los demás realmente... Son vías para llegar al poder, nada más. Fíjese que sí, Digo, eso no tiene. Y no hay ahorita en Guatemala una contraparte ideológica que se defina así como, mire, yo soy derecha, yo soy izquierda. Conceptos con los cuales yo tampoco estoy de acuerdo, porque derecha de qué y al respecto de qué. Y recordamos cuando alguien decía que alguien era de centro izquierda, centro derecha, y tampoco. Sí, mire, no, es que fíjese que sí, el concepto tiene que ser, y eso se va a ir comprendiendo mejor, es que usted no puede abrazar el 100% de las decisiones, criterios e ideas de un grupo político, de una tendencia. Porque quiere decir que como yo soy de eso, que tengo que apoyar eso. No, un momentito, yo no. Entonces, en este campo, sí estoy más de acuerdo con esos que con esos, y al revés. Y entonces, eso es una cosa que a mí me interesa conocer. Y le quiero contar, y hay otra cosa que es importante, y es que se debe conocer la historia. Ahorita vamos a hablar de el 200 años de la independencia. Bueno, el bicentenario. A mí me gusta hablar más los, ¿cómo se llama? Los 200 años del 15 de septiembre de 1821. Ya si fue independencia, si no fue una independencia en la cual el jefe, el primer jefe de gobierno era el capitán general. Eso no me suena muy... Y al año ya se había unido a México. O sea, realmente la independencia, podemos decir en ese sentido que fue de los 1847 para acá. Pero no me voy a meter en eso, ¿eh? Pero está bien, la celebremos, pero hay que celebrarlo conociendo sus luces y sus sombras, las etapas históricas, pero sobre todo lo que yo le llamo el conocimiento horizontal de la historia, no vertical. Vertical quiere decir solo Guatemala. Tal año pasó esto, tal año pasó esto, tal año pasó esto, tal año pasó esto. El horizontal es, en Guatemala está pasando esto y en el mundo está pasando tal cosa. Exactamente. Entonces, el no entender eso, el haber quitado de la historia de las ¿cómo se llama? Clases de la secundaria. Eso es, crea lo que yo le llamo el analfahistoricismo. Que en un país, ahorita fíjense ustedes, y dicho en broma,
ahorita a un muchacho de 20 de la edad de mi nieto mayor, por ejemplo, que tiene 24 años, de su generación, hablarle de Juan José Arévalo, por ejemplo. Él no sabe si fue futbolista, si fue arzobispo, si fue, porque siempre dicen, y hace qué tonto. No, no les han enseñado. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que los profesores actuales tampoco lo saben. Es lo que pasa con el conocimiento del idioma también. ¿Cómo le puede usted pedir a un profesor de lenguaje que les enseñe sin faltas de ortografía a los alumnos y a los estudiantes si él no tiene buena falta de ortografía? ¿Por qué? Porque los profesores de él no funcionaron. No sabían de ese tema. ¿Por qué? Porque qué aburrido, porque no importa, porque no sé cuánto. Y mejor no hablo de lo que es ahora el ¿cómo se llama? Ejercicio del magisterio, sobre todo en el sector público, porque ese es otro tema que en el caso, pero es lamentable, es otra causa absoluta del afanciamiento del subdesarrollo del país. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos. Continuamos en Diálogos con Libertad, un programa de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Nos recibe en su casa Mario Antonio Sandoval. Él ha sido representante, y es todavía, de la Academia Guatemalteca de la Lengua. ¿Cómo llegó a ser representante de ella? Y lo sigue siendo, Mario Antonio. Bueno, mire, hay que contar brevemente una cosa. La Real Academia Española, que cumplió 300 años hace creo que 2 años, es la encargada de dictar las normas del idioma español. Desde 1865, 68, una cosa así, empezó a ver que se crearan en los países hispanoamericanos unas academias de la lengua, que no es que sean sucursales, serán unas instituciones independientes. La de Guatemala se creó en 1887, y se creó en 1887, pudiendo haberse creado en 1880, porque sus integrantes eran conservadores y por tanto contrarios a Barrios. Entonces él impidió, pues, o no apoyó esa fundación. Se creó en el 87 y es la institución más antigua del país, porque si bien hay otras instituciones como la Universidad de San Carlos, estas han tenido varios nombres. En cambio, la Academia Guatemalteca de la Lengua se llama así desde 1887. Quiero decirle que la cantidad de personas que han sido académicos y también periodistas es bastante grande. No recuerdo el porcentaje, pero es alto. No menos de un 25%. La Academia Guatemalteca de la Lengua es la número 8. Y entonces se ha mantenido, y su trabajo es, voy a decir, asesorar, participar en las reuniones, congresos y demás, agregar, enviar a Madrid
pues nuevas palabras, guatemaltequismos, la palabra, le voy a contar un ejemplo, la palabra pichirilo está ahí en el diccionario. Por los carritos esos que ¿Cómo? teníamos, por los carritos que teníamos. Entonces el pichirilo. Y yo entré, ahí se entra por invitación. No es que te reúnen una serie de los miembros, alguien da la idea y los demás apoyan o no apoyan. Yo entré, como le digo, en el, vamos a ver, en el 99 me parece. Y después me eligieron presidente y fui dos veces presidente. Y le digo, es una institución muy importante desde el punto de vista del idioma español en el conjunto mundial. Fíjense que les voy a decir una cosa que ustedes, la academia está muy avanzada tecnológicamente y tiene todo un departamento para recibir consultas. Oh. ¿Y cómo se ingresa a esas consultas? Bueno, RAS, ¿cómo se llama? El arroba RAE.es. Entonces, fíjese que tiene creo que son 30 personas recibiendo consultas y cosas. ¿Cuántas consultas cree usted que ha recibido la Academia de la Lengua desde que se fundó ese servicio? Dígame. No, dígame algo que usted le considere lo más absolutamente absurdo. No. Bueno, no podría decir el número, pero... En millones. Sí, ¿Cuántos? No me atrevo. No me atrevo. 1,000 millones de visitas, de consultas. Claro, no se consulta si la palabra burro va con V, no. Pero el origen de palabras, cómo se estableció, historia de las palabras, y los que trabajan en la academia son verdaderamente pesos fuertes en el estudio del idioma español. Y es muy halagador ser de ese equipo. Yo tuve oportunidad de viajar a varias reuniones, a varios congresos, y fue, le digo, para mí una etapa muy importante y agradable. Y sigo estando y sigo teniendo conexiones con los directores, con algunas personas que se hacen amistades y se mantienen, aunque hayamos salido de las directivas, ¿verdad? Mario Antonio, ¿cómo ha combinado la pasión del periodismo con la academia? Usted es formador de muchos profesionales. Bueno, yo también recibí clases con usted. Fue mi director también en Prensa Libre. Pero ¿cómo combinó esa pasión? ¿Cómo tenía tiempo? Viajar, estar en la academia, dar clases en diferentes universidades. Cuénteme, ¿cómo combinó eso? Bueno, mire, alguna vez escuché una frase que decía que el que tiene muchas cosas que hacer tiene tiempo para todo. O sea, yo le voy a dedicar una hora a dar clases y lo hago, pues. Y además, mire, básicamente porque me gusta. Mi abuelo era filólogo, o sea, estudioso del idioma, era ingeniero y filólogo, fue director de la academia. Mi papá, periodista y poeta, o sea que
A mí me gusta enseñar. Me gusta enseñar o me gusta decir cosas en base de la experiencia que uno va agarrando. Hablando de la tecnología, me han hecho algunas entrevistas vía Zoom. Entonces, el catedrático está ahí están los demás estudiantes aprendiendo. Pues, es muy agradable. ¿En dónde ha dado clases? Mire, yo di un año en la Universidad de San Carlos, otro en la Universidad Marroquín, cuando en una sede que estaba ahí en la zona 8, en la iglesia del Guarda, que después se volvió la Universidad Mesoamericana, creo. Y 24 años en la Landívar. Y en la Landívar di redacción periodística, historia de Guatemala, redacción periodística, y géneros periodísticos, y así me gustaba muchísimo dar clase. Dejé de dar clase porque fíjese que me dio una peritonitis. Entonces yo ya no podía, y a mí pues no me gusta incumplir. Entonces dije, ahí sí que por razones de salud, ¿verdad? Pero le digo, recuerdo y le cuento, yo ya tengo nietos periodísticos, porque algunos de mis estudiantes ya son catedráticos. Y fueron bastante. De Guatevisión, por ejemplo, ¿cómo se llama? María Luisa Gómez. Fue mi, por mencionarle un ejemplo. Y así. Excelente presentadora, María Luisa. Sí. Ella es muy buena. Y total que yo creo pues que esa actividad de la docencia es tan agradable. Por eso a mí me da tanta irritación cuando yo veo la forma muchas veces irresponsable como se ejerce, sobre todo en la primaria, el trabajo magisterial en Guatemala. Es preocupante. Hay mucho trabajo suyo desde la etapa de prensa libre, pero ya que tocó el tema de Guatevisión, le vino a dar un plus diferente a la información, sobre todo el periodismo comunitario, que incluso ahora la televisión abierta trata de llegar a las comunidades, con una tendencia diferente a cómo en Guatevisión se presenta la información. ¿Cómo visionó, si se puede aceptar la palabra, esa mire, proyección? Era natural, digamos, que Prensa Libre tuviera una parte de periodismo en televisión. Entonces, esa fue prácticamente la razón que se hizo, además de que me dieron a mí esa responsabilidad, a mí y a Chepe Zarco, y entonces nosotros dijimos que en realidad había que demostrar que en Guatemala se podía hacer buen periodismo de televisión. Y esa fue la razón. Y le voy a contar, Guatevisión a los 2 años era un canal que más del 80% de sus programas era propio, era hecho. Y se ha mantenido
Guatevisión puso el primer programa ese que se llamaba Marta Susana. Trajo a personas de fuera, en el caso de Ricardo García Santander, la parte periodística con Haroldo Sánchez y con Eric Salazar, y así, y fíjese que muchos de los actuales personajes de la televisión de Guatemala pasaron por Guatevisión. Y para mí Guatevisión se convirtió en una especie como de, digamos, de escuela de periodismo, lo cual a mí pues me da mucho gusto. En algunos casos lamenté la salida de los muchachos, pero me alegré porque hoy iba a mejorar el periodismo televisado de Guatemala. Mario Antonio, dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Usted tiene una fase en el aspecto de la música, de la poesía, no sé. Hábleme de eso. Compártame alguna anécdota. Bueno, mire, a mí me ha gustado la música siempre. Tengo escritas, creo que son 8 canciones, ya ni me acuerdo. Y alguna vez hasta hice un pequeño concierto con esas. Yo lo que he hecho es que todas las melodías son mías, pero en algunos casos lo que hago yo es ponerle melodía a poesías. Oh. Y entonces, y eso es mi gran gusto. Un poco de guitarra también, y otro pequeño juego que yo tengo es que me gusta armar, a veces con algo de ayuda porque son un poco complicados, barcos así como esos mismos. Esos que están ahí. Y entonces que son, como usted puede ver, son galeones. En este caso los dos son galeones españoles. Aquel es una especie como de velero de Estados Unidos, y esos son en eso me entretengo. Y de las tantas condecoraciones que ha recibido, veo que destaca una que está ahí, cabal, debajo de los barcos. Hábleme de una de esas. Bueno, mire, ese es un premio que en una exposición de modelos, ¿verdad? De objetos, porque estos son de plástico, aquellos dos son de madera. Se hizo una exposición, hay una asociación, un club de gente que hace ¿veleros? Avioncitos y cosas así. Yo no hago avioncitos, sino que hago estos barcos que, como usted ve, arreglar todas las velas y las pitas. ¿Se ha imaginado navegante, Mario Antonio? Una vez alguien me dijo que en una de mis vidas pasadas yo había sido un marinero de Creta. O sea que soy cretino. Sí. Entonces ahí esos son los pequeños. Una cosa que me gusta también es la fotografía. Me gusta la fotografía. En eso sí le copié, digamos, me inspiré en mi papá. Retratos y flores. Entonces tengo fotos. Cuando yo veo una florecita, chas, la captura. La captura. Ahí. Y retrato de todo eso. Perfecto, Mario Antonio. De las condecoraciones, como yo refería, ¿cuáles son las que en su ser le agradan, las añora?
y las lleva. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo he recibido pocas condecoraciones. Una es la que la que leo, que lo llevo, como su nombre lo indica, en el corazón, es el corazón puro, el corazón de apejista. Pero también tengo la condecoración de grado de comendador de la Orden de Isabel la Católica de España. Esa me lo dieron hace unos 5 años y con mucho orgullo, pues la llevo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, porque en realidad son de esas cosas que se cumple un poco aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Entonces ahí, y le digo, no, yo jamás, no se puede usted imaginar a mí tocando una puerta, miren, me encantaría que me dieran una cosa. Un día me llamó el embajador, y es una anécdota muy simpática. Yo iba en el elevador del edificio allá de Tikal Futura, lleno de gente, y estaban hablando. Entonces me dicen, mira, te habla el embajador, ¿qué tal estás? Mira, te cuento que te vamos a dar la Orden de Isabel la Católica. ¿La de qué? Le digo, que te voy a dar fíjate que no te oigo, no le oía, ¿eh? Entonces, espérate, no te oigo. Me bajé del cuento y le dije, mira, lo llamé, que te dan y yo afortunadamente no le hice la pregunta, ¿y eso qué es? Claro. No, yo por supuesto sí sabía lo que era, pero es una especie como de orden del Quetzal, digamos. Y mire, y otra condecoración que yo recibí, fíjese que un día, que me sorprendió un día, doña Rigoberta Manchú me dio una condecoración, un sol de ella me la fue a dejar a Prensa Libre. Y fíjese que la Universidad de Landívar me dio un reconocimiento que ellos dan, que se llama el reconocimiento Martín Baró, que es lleva el nombre de uno de los jesuitas que murieron en El Salvador, ¿se acuerda? Sí. Que los mataron. Pero esas son las cosas que yo tengo y que las miro las siento con gran cariño y sobre todo, como les digo, con gran agradecimiento. Pues muchísimas gracias, Mario Antonio, por habernos recibido en su casa. Un mensaje, por favor, para los apasionantes del periodismo. Bueno, miren, yo a los jóvenes que quieran meterse al periodismo, hundirse en el periodismo, meterse a nadar en el periodismo, en esas aguas que a veces son tan traicioneras y a veces son calmadas, a veces no, lo insto a que lo hagan, pero que lo hagan con toda y absoluta seriedad. La historia de este país va a ser reflejada por lo que ustedes digan o filmen o tomen foto. Ahora ya filmar y tomar fotos y no escriban, sé, ya es lo mismo. Yo los insto a eso. Los insto a que se preparen en dos cosas. La primera es en conocer historia. El que no conoce historia, pues no está mal, pues, en el periodismo. Y la segunda, que estudien su lenguaje. Es decir, el lenguaje español, la lengua española es la segunda lengua más hablada en el hemisferio occidental. Primero es el inglés, la hablan 500 millones de personas. Y hay una cosa muy interesante, en Europa y en otros lados, en Japón, en China,
hay un montón de gente interesada para hablar español. Y por supuesto, como esas son gentes muy disciplinadas, ¿verdad? Se conocen la gramática, la conjugación, la cosa, todo. Y eso, esos dos elementos creo que lo hacen. Y aparte, estar acostumbrados estar preparados los estudiantes para que sepan que es una profesión poco entendida y muchas veces rechazada por mala fe. Eso es lo que yo les diría a ellos. Prepárense eso y que nunca se van a arrepentir de haber tomado esa decisión. Aparte de eso, hay un montón el periodismo se puede ejercer no solamente es el periodismo político ni el periodismo, cada vez hay más áreas donde se puede hacer, pero no puede haber diferencia a la calidad. No puede haber sustituto a la calidad. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado a un programa más de Diálogos con Libertad.